Muchas gracias, señora Angélica. Muchas gracias a quienes nos acompañan. Siempre un gusto. Las personas que nos acompañan de manera presencial, nuestros amigos reporteros, también por supuesto a quien nos sigue en línea y por supuesto principalmente a nuestros asociados, ¿no?, que nos dan seguimiento a través de nuestras redes sociales. Me agradezco por supuesto la oportunidad. En esta ocasión aprovecho para hacer un comentario. Se liga con varias cosas. El pasado 7 de julio de este mismo año, el Seguro Social publica un criterio acordado por el Consejo Técnico, que además pues, es la figura adecuada. Se publica en el Diario Oficial de la Federación con calidad de criterio, ¿no? Y habrá que tomar la dimensión a que esto corresponde. Si bien es sabido que hay prácticas agresivas y que últimamente, ¿no?, por distintos motivos, estas han estado proliferando y que una parte que pues frecuentemente es vulnerada, un aspecto fiscal que frecuentemente es vulnerado es el de las cargas sociales, las cuotas obrero-patronales, que como sabemos tienen un fin distinto, ¿no?, que el resto de las contribuciones. Estos son, pues, de alguna manera, la forma en la que se pagan, ¿no?, las prestaciones en especie médicas de los trabajadores y también las que se pagan en dinero y por supuesto van conformando parte del patrimonio de los trabajadores. Totalmente de acuerdo siempre, ¿no?, incluso como contadores públicos certificados, dictaminadores en materia de seguridad social, pues coadyuvamos en estas tareas y es nuestra obligación detectar, revelar y por supuesto cuantificar cuando esto se da. Aplaudimos el criterio, aplaudimos que se señale, que se informe a los patrones sobre los riesgos de algo que podría en una primera instancia parecer atractivo, pero que se convierte en un delito bajo algunas circunstancias. Son criterios, ya hemos visto que se han publicado algunos otros, ¿no? Siempre habrá pues algún resquicio, ¿no? Algún tema de pues pensamos de suspicacia cuando los pagos se hacen en efectivo, ¿no? Viviendo en un mundo digitalizado, bueno, pues esto va perdiendo trascendencia. De acuerdo con eso, con que la ley se aplique de manera estricta, ¿no? Sin embargo, llama la atención que otra parte del criterio que se publica habla justamente sobre la participación de los trabajadores en las utilidades como parte, pues teóricamente inexplicable de una reforma en materia de subcontratación. Se hizo una modificación a la Ley Federal de Trabajo, que seguramente todos recordamos, porque además acabamos de ver, yo creo que los primeros efectos. ¿Qué sucede con esto? Que al artículo que define la forma en la que se va a repartir como parte de un proceso esta participación de los trabajadores en las utilidades, se le agrega una fracción que topa el pago de esta prestación, ¿no?, con dos vertientes. El pago deberá de estar limitado a 3 meses de salario del trabajador, por supuesto, o en caso de que éste hubiese recibido con anterioridad los últimos 3 años cantidades que pudieran resultar mayores, pues el promedio de los últimos 3 años. Bueno, esto de entrada consideramos pues es un tanto violatorio de un principio de progresividad en donde pues por definición los derechos laborales, las prestaciones deberían de ir en incremento, ¿no? Y no lo contrario. Se anunció en su momento incluso como un acuerdo, ¿no? Un acuerdo tripartita. Se consideraba que el sector empresarial, el Estado y los representantes de los trabajadores habían avalado esta modificación que pues creo que resulta en una mutilación de un derecho laboral. Hay una limitación, ¿no? Y esto, si bien es leído, ¿no?, en muchos casos por el sector empresarial como una medida pues favorable, ¿no? Favorable que tendría que incentivar la generación de empleos, tiene un efecto, ¿no? Tiene un efecto del otro lado y es que convierte la PTU en un concepto discrecional. Si bien hay una comisión, no una comisión conformada, un órgano colegiado que tiene por tarea exclusivamente el observar y el modificar, porque pues a veces el 10% puede ser mucho, a veces puede ser poco, y este órgano colegiado tiene la obligación de hacer los estudios necesarios para modificarlo, cosa que se ha dejado de hacer en las últimas décadas, me atrevería a decir ahí con el riesgo de ser impreciso.
se opta por cooptarlo, por coartarlo y generar un límite desde la Ley Federal del Trabajo. El problema con esto es que en el sector laboral esto se leyó como un beneficio, incluso hubo tal grado de desinformación que se leía como una PTU garantizada y entonces había grupos importantes de trabajadores que tenían la expectativa de recibir una PTU cuando nunca la habían recibido y esto pues resultó ser totalmente lo opuesto. Cuando se mencionó en su momento, ¿no? Recordemos que creo que fue un momento complicado para el sector patronal con la implementación de todas estas reglas de una reforma tan transversal, pues hubo declaraciones de funcionarios de la Secretaría del Trabajo señalando justamente lo opuesto de lo que viene a confirmar este criterio, donde se decía que la Ley Federal del Trabajo, por su propia naturaleza, lo que señalaba era un piso, ¿no? Un piso, o sea, no se podía dar menos de esa cantidad, cuando claramente el texto, ¿no? De manera literal señala un máximo, un techo, un tope, en una prestación que viene a descomponer todo el proceso. Sí, con las cantidades que se tenían con el proceso, con un porcentaje, con una definición en donde incluso el patrón no tendría que participar en el cálculo de lo que le toca a cada uno de los trabajadores, sino comisiones representativas de ambas partes, no había ningún interés. El gasto iba a ser el 10%, sí o sí. Si yo tenía 1 o 1000 trabajadores, el costo de esta prestación, de este derecho, iba a seguir siendo el 10%. No había un incentivo entonces para intervenir en el cálculo, más allá de no tener trabajadores, ¿no? Que se supone que es lo que se modificó. Con alguna presión y ante la duda y la insistencia del sector sindical, de representantes de los trabajadores, señalando este tope, se reiteró de manera insistente que no había ningún problema, que no había ninguna limitante para que el patrón diera la PTU que correspondiera al 10% de sus utilidades, o sea que podía seguirlo dando y los patrones lo hicieron. En muchos casos, sobre todo las empresas grandes que tienen una vida sindical activa, la negociación llevó a que se pagara la PTU completa, obviamente en muchos casos por arriba de estos 3 meses. Ahora que se publica debe ser decreto, este acuerdo, bueno, pues llegamos a la realidad, llegamos a la conclusión de algo que ya se esperaba, y es la PTU está topada a 3 meses y lo que exceda de esa cantidad en caso de que se entregue al trabajador pierde la naturaleza de PTU y en consecuencia pierde los beneficios fiscales. Forma parte del salario base de cotización, seguramente tendrá un efecto para impuestos federales similar, y es ahora a toro pasado, ¿no? Como se dice que se plantea este criterio, señalando cosas con las que estamos de acuerdo, ¿no? Que no habrá que caer en simulaciones, pero incluso mencionando como una práctica indebida a los contadores que detectando, es algo que tendríamos que hacer, que detectando que se paga ahora nombrado un excedente de PTU, emitan una opinión limpia o sin salvedades. Entonces habrá que observar el gremio contable, quienes dictaminamos para efectos de seguridad social, que una práctica que se motivó, ¿no? Y incluso en la que se insistió para dejar a salvo el derecho del trabajador y que claramente va a seguir dando como resultado el 10%, va a generar un excedente que nos va a traer como consecuencia el encarecimiento de la cuota social. Lo que se entrega a los trabajadores sin importar cuál era el universo del 10% por arriba de estos 3 meses de sueldo, en la mayoría de los casos, dudo que se aplique el promedio con regularidad, va a generar una carga social que, dicho sea de paso, se está incrementando en 1.3% derivado de la modificación a la ley del sistema de ahorro para el retiro y de la propia ley del seguro social con el tema de las pensiones, ¿no? Recuerden que traemos ahí un crecimiento importante, gradual, ¿no? Pero importante, en donde vamos a prácticamente triplicar el concepto que se paga por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez con precisión. Pues este es el comentario. Se sabe, yo creo que es en atención a la ley. Lo que creo que habría que observar es que al final del día sí tuvimos un retroceso en una prestación que se pudo haber modificado y que probablemente de forma romántica se pueda calificar como el último bastión de una intención de la redistribución de la riqueza.
no tenía que ver con la productividad, no tenía que ver con la gratificación, tenía que ver con distribuir de forma distinta cantidades de dinero que de otra forma hubieran dormido el sueño de los justos o se hubieran concentrado en una sola inversión. Este dinero, el dinero que se entrega a los trabajadores de forma extraordinaria, de forma poco recurrente, por lo general, es cierto, se va al mercado de consumo, difícilmente se convierte en el pago de una deuda, difícilmente se convierte en una inversión, se consume, incluso con efectos negativos, ¿no? Generando una falsa percepción de solvencia, de solvencia económica, y hay compañías que, sabiendo y prácticamente garantizando que van a tener una utilidad considerable, anticipan a sus trabajadores de forma gradual, ¿no? En abonos, pensemos, de forma más cercana, que creo que es una práctica correcta, porque cuando el ingreso es recurrente, bueno, entonces se pueden hacer planes con él, y eso, pues, al final del día sí que infiere en una mejora en la calidad de vida, a diferencia de un aguinaldo, de una PTU, que se convierten en gastos y que de una manera extraña, sobre todo en nuestro país, terminan, pues, haciéndonos o generando el mayor número de incidencias, ¿no? En los buros de créditos. Me parece que es una buena práctica el pulverizar, el difuminar, el repartir de manera proporcional durante todo el año estos pagos cuando se sabe que son seguros. Y este criterio, no está de acuerdo el Consejo Técnico, también señala como una práctica indebida el dar anticipos de PTU. Se entiende perfecto que la naturaleza en términos técnicos podría diferir. Sin embargo, creo que es una buena idea, y que hay países, ¿no? Países con pues mejores resultados en términos de percepciones, en donde no se concentran en un solo periodo estas cantidades extraordinarias, sino que se van difuminando de año al año, mejorando entonces sí el poder adquisitivo del trabajador. Y me parecería que, más allá de generar con esto un costo, de intentar descalificarlo o generar una suerte de fiscalización por el momento y la forma en la que se reparte, se deberían de estar fomentando, no se deberían de estar fomentando estos temas. Reiteraría siempre a favor de el cumplimiento estricto fiscal, sobre todo cuando hablamos de los derechos de los trabajadores, sin dejar de lado que el principal derecho que tienen los trabajadores es el acceso al trabajo, y que el trabajo en la iniciativa privada se genera así, solo si hay la expectativa de obtener una utilidad. Cuando esta expectativa se disminuye o desaparece, no habrá motivo para generarlo y tampoco para pagar mejores salarios. Esa es mi participación. Es cuanto. Agradezco, por supuesto, y estoy a sus órdenes.